Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Y aquí a esta hora de la mañana nos toca seguir conversando, siempre con interesantes entrevistados, y en este caso seguimos vinculados a esta cobertura que también hemos intentado dar aquí en Buena Costumbre respecto de los acontecimientos vinculados con el fallecimiento de Sebastián Piñera, siempre desde nuestra óptica regional. Ya les comentábamos en nuestro reporte de actualidad que ayer al mediodía, aquí en la Catedral de Concepción, se realizó una misa por el descanso del presidente Sebastián Piñera, y uno de los asistentes fue el ex intendente del llamado gobierno de Piñera 1, Víctor Lobos, con quien estamos en comunicación por Zoom a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Víctor? Muy buenos días, gracias por venir una vez más a Buena Costumbre. Buenos días, Álvaro. Algo de tiempo que no nos veíamos, pero ha pasado tiempo. Siempre un agrado conversar contigo. Igualmente para nosotros, Víctor, de todas maneras. ¿Le sorprendió la concurrencia? La catedral estaba llena, entiendo, ayer al mediodía. Además, era variopinta, estaba la delegada presidencial, había personas como usted que trabajaron junto a Sebastián Piñera, estaba el gabinete, había parlamentarios de distintas tendencias políticas. ¿Le sorprendió o se lo esperaba, Víctor? Para ser franco, me sorprendió. Y no solo me sorprendió la cantidad de gente que había, sino la composición de la gente que iba, era gente muy de la que habíamos trabajado durante la reconstrucción en las poblaciones, en las aldeas, en las distintas partes dañadas por el terremoto. También me sorprendió la integración de gente que no fue partidaria del presidente Piñera o gente que es del actual gobierno, que también estaba presente. Mi impresión que el shock del fallecimiento del presidente y el reconocimiento a su pensamiento, a su labor que había estado teniendo de forma creciente en los últimos meses, produjo esta reacción de dolor y inesperada, porque se me imagina que la gente veía que por ese lado venía un camino, ya sea a través del presidente Piñera o a través del pensamiento que refleja el presidente Piñera. Esos son los pensamientos que me llevaron y me sorprendieron por la cantidad de gente y el dolor que mostraban por la pérdida del presidente Piñera. Bueno, nosotros los seres humanos a veces somos de memoria frágil, no todos. Hay gente que nunca ha perdido de vista lo difícil que le tocó al presidente Sebastián Piñera en su primer gobierno, fundamentalmente, para qué decir el segundo, pero condiciones muy distintas, un hecho fortuito absolutamente, el terremoto del año 2010, del 28 de febrero, que solo dos semanas antes de asumir el mando le tocó tener que enfrentarse a esta realidad que era dantesca. O sea, el país estaba destruido. Estaba viendo un programa en donde el presidente mismo recordaba que 1/3 de la infraestructura crítica estaba en el suelo. ¿Para qué hablar la realidad de Dichato, de Talcahuano y lo que pasó aquí en general en Concepción? Y a usted también le tocó una parte de esto, una parte relevante, como el representante del presidente Piñera en la región del Biobío. ¿Cómo recuerda usted la forma en que se enfrenta a esto? Porque yo creo que uno de los, si me permite un juicio, Víctor, uno de los grandes méritos del presidente de la República, Sebastián Piñera, a mi juicio, es que él fue capaz, tanto en el terremoto cuanto en la gestión de la pandemia, de sacarle trote al aparato público, que es por esencia y por definición burocrático. Y sin embargo logró disponer de recursos y de capacidad de gestión en tiempos inusualmente breves para el aparato público. No sé qué le parece esta reflexión, Víctor. Es muy correcta, precisamente yo la iba a destacar, porque cuando llegué a la intendencia yo en el año 2011 y el presidente, a partir de una reunión de La Moneda, me dice, su tarea es la reconstrucción. Yo pensé que me iba a encontrar con un aparato paralelo al aparato público normal,
con el cual se iba a trabajar de una forma ejecutiva, casi a la manera de una empresa privada. Y sin embargo me encontré que el presidente no fue partidario de ese rumbo, sino que trabajó con el aparato público existente y con su organigrama de funciones y con su organigrama de responsabilidades. Y fue tremendamente exitoso. Él no quiso contratar gente paralela, ¿no es cierto?, de afuera, y trabajó con los funcionarios públicos existentes y resultó a nivel municipal, resultó a nivel central y a nivel de los ministerios y direcciones. Por lo tanto, se demuestra que cuando hay un mando, hay una dirección, un objetivo, cuando hay una planificación, el aparato público responde. Pero tiene que haber un liderazgo y un liderazgo con capacitación. Bueno, claro, y ahí está el empuje y también la gestión que hizo usted aquí mismo en la región. Sí, finalmente es un trabajo en equipo el que da resultado. Usted lo decía recién, Víctor, a propósito de esta reacción tan contundente de la comunidad frente a lo inesperado de la partida de Sebastián Piñera. Nadie espera un accidente. Y si uno, respecto de los exmandatarios, pudiese, no es que uno ande esperando cosas, digamos, pero lo natural hubiera sido, por ejemplo, la partida de otro de los ex primeros mandatarios que eran mayores que Sebastián Piñera, que evidentemente están en condiciones físicas más débiles, digamos. Por lo tanto, la partida del presidente Piñera fue totalmente inesperada, pero también esbozó esta idea de que con Piñera se muere una parte de la centro derecha, en el sentido de que se pierde un liderazgo, a pesar que todo el mundo se apuraba en decir que él no quería ser candidato, pero uno escucha las entrevistas que se hacen a la gente que está ahí en Santiago, y muchos esperaban que Piñera volviera a ser candidato y que fuera candidato presidencial de nuevo, digamos. Entonces, ¿qué es lo cómo se expresa políticamente la muerte de Sebastián Piñera? Deja un vacío en la centro derecha respecto de un estilo de liderazgo. Ayer escuchaba, por ejemplo, al ministro Mario Marcel, que destacaba tres cosas del presidente Sebastián Piñera. Decía su audacia y el valor por los acuerdos. La tercera no recuerdo en este minuto cuál era la que destacaba Mario Marcel, pero este afán permanente del presidente Piñera de buscar acuerdos. Bueno, ahí yo creo que hay una situación bien paradojal que podría producirse en la derecha, porque efectivamente se crea un vacío por la personalidad, por la energía del presidente Piñera y por haber sido 2 veces presidente. Tenía un estatus dentro del país y especialmente, por supuesto, dentro de la gente que lo apoya y de gente de pensamiento de derecha. Identificábamos como el gran líder en este momento. Y esto significa efectivamente un vacío, pero los vacíos se llenan. Yo creo que precisamente el momento que estaba teniendo el presidente Piñera era muy, muy positivo. Muy auspicioso. Y claro, muy auspicioso. Por lo tanto, yo creo que dentro de la derecha va a salir gente que va a llenar ese vacío, precisamente porque se va a identificar con la personalidad del presidente Piñera, diciendo, bueno, él fue capaz de salir con sus ideas, con su manera de ser, etcétera. ¿Por qué yo no? Y yo creo que aquí alguien que tenga ideas para gobernar, que tenga ideas para decir cuál es el rumbo que tiene que tener el país, y en la derecha hay gente de ese tipo, va a tener esa oportunidad. Al mismo tiempo, cuando hay líderes muy potentes, opacan y ensombrecen a los que están incipientes. Claro. En este momento se produce una apertura, ¿no es cierto? Tiraje a la chimenea. Tiraje a la chimenea. Dice, bueno, ahora yo podría ser también. Claro. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver en los próximos meses una reactivación de la parte política de la derecha en torno a nuevas figuras o a las figuras que estaban también ya rankeando y caminando hacia una posible candidatura presidencial. Víctor Lobos, hay un hecho de la causa y que yo diría que por las condiciones que estamos viviendo no se dice habitualmente, pero el presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato terminó con una aprobación ciudadana bajísima. Estamos hablando de 7 u 8%, lo que significa que hablemos del 35-40% de votantes de derecha, casi todos
dejaron de querer la figura política de Sebastián Piñera. Eso se estaba recuperando. De hecho, el presidente Piñera figuraba dentro de los políticos mejor valorados en todas las últimas encuestas. Sin embargo, pareciera ser que aquellos que fueron sus acérrimos críticos del gobierno, que probablemente querían más mano dura, en fin, y una serie de cosas más, se olvidaron que estaban distanciados de Sebastián Piñera, y en el momento del funeral están todos de su lado. Sin embargo, evidentemente hubo una desafección de una parte importante de la derecha. Habrán comprendido a Sebastián Piñera en su estilo de liderazgo, en haber confrontado una parte de la derecha con el matrimonio igualitario, con el acuerdo de vida en pareja, con la pensión garantizada universal, con el postnatal de 6 meses, medidas que a la derecha no le gusta, a una parte de la derecha nunca le gustaron. ¿Ahora le gustan esas medidas de Piñera? ¿O simplemente se allanaron a esto de que cuando una persona fallece solo se le reconocen virtudes, digamos? Sí, yo creo que a través del tiempo, desde la época del estallido social a la fecha, todas esas iniciativas que tomó el presidente Piñera, que a algunos sectores de la derecha no le gustaron, pasaron a segundo plano. Porque primero que nada se estabilizaron, ya tuvieron una legislación que las amparó, la gente las asumió, y nace un problema inesperado en Chile, que es el problema de la seguridad nacional, ¿no? De la seguridad interna. Y la derecha, somos nosotros, los de derecha, gente de orden, ¿no? Sí. Nos encanta el orden, no podemos vivir sin el orden, y creo que nadie puede sacar adelante un país sin orden, o sea, cualquiera sea la ideología. Por lo tanto, se empezó la gente a ponderar y apreciar la necesidad de orden, y se dio cuenta que lo que pasó con el presidente Piñera fue una situación muy injusta de la oposición de la época, en que incluso se llegó, hoy día hay gente que sostiene la tendencia, la creencia, y yo la comparto, de que hubo un intento de una sonada realmente para derribar el gobierno del presidente Piñera. Cierto. Entonces ahí él quedó descolocado. Él no se esperaba una situación tan antidemocrática y tan fanática, y la gente que estaba detrás no era la gente de la izquierda tradicional, ¿no? Sino que era la gente más bien de sectores más extremos, que lo descolocaron, y al mismo tiempo le amarraron las manos toda la serie de legislaciones que se han hecho protectoras más bien del delincuente que es el que sufre de la delincuencia. Por una teoría, ¿no es cierto?, muy justa, jurídica, de que, ¿no es cierto?, hay que darle la razón de la duda y darle todos los mecanismos a una persona que es acusada de algo. La teoría garantista. Garantista. Esa teoría garantista le ha hecho un daño porque ha sido, por un lado, mal interpretada, y por otro lado, legislativamente exagerada, ¿ya? Entonces la gente se olvidó de esas cosas que ya estaban establecidas legalmente, que a muchos no nos gustaban, ¿no es cierto? Y sin embargo, apareció nuevamente la verdadera derecha diciendo, oye, el orden es imprescindible, y en ese sentido el presidente Piñera no solo se identificaba con el orden, y uno miraba lo que pasó para las revueltas de estallido social como una tremenda injusticia que se le había hecho, que casi lo tumba, y que él logró salir a duras penas, ¿no es cierto?, con una idea, ¿no es cierto?, de encauzar todo el contento y la solución al descontento con un cambio constitucional en una reunión, ¿no es cierto?, dramática, que duró hasta las madrugadas en La Moneda, sí. Y llega a un acuerdo nacional. Y hoy día se empieza a apreciar que en realidad nos salvamos de haber caído en una situación de desorden absoluto, y se empezó a encauzar este desorden, y el presidente fue el autor de esa salida, sí. Que no fue tampoco muy buena, pero fue la salida que había en ese momento. Ahora, también yo creo que esta reacción pública que ha habido de sentimiento y de reconocimiento al presidente Piñera, yo estaba pensando que justo muere en un momento en que había una calamidad pública tremenda del gran incendio en Viña del Mar. Sí.
Y el presidente Piñera se caracterizó como presidente como un gran ejecutivo o ejecutor de manejar situaciones de crisis. El rescate de los mineros, la reconstrucción del terremoto, el manejo de la pandemia, y aquí a nivel local, por ejemplo, el manejo del incendio de Quillón. Él armó una estructura de respuesta, es decir, le metió en la cabeza a los funcionarios, ¿no es cierto?, que no había sábados ni domingos, ni había vacaciones. Partíamos de inmediato. Yo le puedo contar un par de anécdotas personales. A ver. Cuando empezó la posibilidad de que estallara el volcán Yaqui, sí, ahí en Los Ángeles, arriba, en la zona Pehuenche, yo iba a partir a Estados Unidos porque iba a unas reuniones para haber invitado por empresas mexicanas y norteamericanas que querían que utilizáramos nosotros el ferrocarril mexicano y los puertos mexicanos para llegar desde la costa de California al corazón de Estados Unidos. Ya. Entonces querían mostrarme las instalaciones en una ciudad norteamericana y en la cual ya se había instalado incluso una oficina tengo entendido, de la Cámara Chilena de la Construcción, que se había instalado para ver esas posibilidades. Yeah. Yo estaba con la maleta hecha, era un día domingo a las 2 de la tarde, ¿ya? Y me llama el ministro del Interior y me dice: oye, por instrucción del presidente, Víctor, te vas para arriba al volcán, por esa cuestión puede estallar. Y efectivamente la información que teníamos de todos los científicos vulcanólogos era que la explosión que podría haber en el volcán no era la tradicional que siempre ha habido, sino que era una explosión más violenta y del tipo de explosión de gases a 700, 800 grados, que iban a avanzar por las quebradas, iban a dejar carbonizado a todo el mundo, humanos, animales y bosques. Caramba. Y existía esa posibilidad. Entonces me dijo: te vas para arriba y la misión es sacar a las comunidades pehuenches a zonas más seguras. Lo que se logró hacer, pero fue tremendamente difícil porque ellos viven al lado del volcán por toda su vida, han vivido, y tenían el temor de que en realidad incluso se había deslizado gente de mala fe, se había deslizado la idea que el gobierno quería sacarlos de ahí con este pretexto. Bueno, yo me fui 10 días a Los Ángeles, ¿ya? Y estuve todos los días arriba, hacía reuniones al borde del volcán, etcétera, y conmigo un ejército de funcionarios, ¿no es cierto? Y eso fue una reacción, pero de pocas horas, ¿no? De inmediato se reaccionó. Y la gente vio que llegamos con todo el aparato del Servicio Agrícola Ganadero, del Ministerio de Agricultura, con la gente de ayuda social, llegaron las Fuerzas Armadas, el Ejército llegó, y Carabineros. Entonces se armó una cultura de reacción y de respuestas a la emergencia, que yo creo que a la gente se le vino en la mente ahora, cuando fallece el presidente, dice: bueno, esa es la manera como hay que manejar el país, ¿no es cierto? Y nosotros estamos en este momento en una situación muy similar, y entonces apreciaron la rapidez de respuesta y la organización del aparato público a través de los NEMI, etcétera, para tener todos los recursos que fueran necesarios para salir en Quillón, para salir en el Quillaqui, hablando de cosas locales, ¿no es cierto? Sí, claro. Y pienso que eso estaba en la mente de la gente ayer. Bueno, Víctor Lobos, gracias por tus reflexiones, gracias por tus comentarios personales, por haber aportado también con estas anécdotas que permiten también comprender mejor y dimensionar la figura y la impronta del presidente Sebastián Piñera y de la gente que colaboró con él. Gracias por esta conversación con buena costumbre, Víctor, y que estés muy bien. Muchas gracias, y compartiendo el sentimiento de pena que tenemos todos en Chile por la pérdida de este gran hombre. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Alo. Buena Costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.